Quito ha superado la barrera de los 50.000 contagios, continúan las restricciones de movilidad y por supuesto la preocupación de todos los sectores. A través de las organizaciones o instancias sanitarias se pide a los ciudadanos mantener todavía las mismas medidas de bioseguridad y distanciamiento. Y para ello este feriado estarán cerrados algunos sitios de afluencia como los cementerios. Para hablar sobre esto y cuál es la expectativa que podría haber alrededor de estas decisiones del COE, con nosotros el concejal de Quito, Bernardo Abad. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Siempre un honor, Byron, y a todos los amables televidentes de Ecuador TV. ¿Estas decisiones de COE cantonal son necesarias o deberían ser más estrictas para el caso de Quito, la ciudad más contagiada y donde la emergencia continúa a pico? Por supuesto que sí, pero paso a explicar y además repito una información que el día de ayer lo dio el titular del Ministerio de Salud Pública, el doctor Juan Carlos Ceballos, y el señor director de planificación de la Secretaría de Seguridad. Y vamos a ser claros, ellos han señalado de que no hay un rebrote o una segunda ola de contagios en Quito. Incluso pusieron de ejemplo, el día de ayer en una visita el señor ministro de Salud Pública indicó que en un hospital en el cual habían hace varios meses las 60 camas UCI llenas, pues el día de ayer habían 5. Y el señor secretario de Planificación de la Secretaría de Salud fue bastante sencillo en decir, ¿por qué aumenta el número de casos o por qué se conocen más el número de casos? Porque se están tomando más pruebas en Quito. Quito es la ciudad en donde más pruebas se están tomando. A más pruebas, por supuesto, más positivos y más negativos también. Hay que recordar, eso sí, de que seguimos en emergencia sanitaria. Lo dicho por las autoridades el día de ayer no significa que bajemos la guardia, no significa de que la pandemia ha pasado, no significa que debemos descuidarnos. E insisto siempre, lo repito todos los días, mascarilla siempre en el espacio público, lavado frecuente de manos o utilización de gel de alcohol o alcohol y el distanciamiento social, el distanciamiento entre personas. Medidas sencillas, pero efectivas, vaya. Y mantener entonces esta restricción vehicular, no abrir el patio vehicular como otros cantones y seguir con el aforo del 70% de las unidades de transporte. Digo esto porque, claro, en las aglomeraciones donde más problemas de contagio hay, ha sido muy crítico en el sentido de que debería haber una movilidad y regresar al antiguo hoy no circula. A ver, Byron, vamos con lo de la movilidad primero. Este feriado sí va a haber movilidad en el cantón Quito, y no porque esté decidido hoy, sino que en la resolución de alcaldía, cuando se firmó, se dijo claramente que en los feriados nacionales esas restricciones vehiculares se levantaban para permitir a los quiteños que nos movilicemos y a las personas que vienen de otras ciudades, cantones o provincias también que puedan movilizarse sin ningún problema. Eso es lo uno. Me preguntabas también sobre la restricción en el ingreso a los cementerios. Medida correcta, porque obviamente ahí sí se daban aglomeraciones fuertes y está correcto aquello. Sin embargo, lo que se está haciendo en este momento es buscar una reactivación productiva, económica de un sector muy deprimido, que es el sector turístico, gastronómico, hotelero. Entonces, lo que más bien estamos diciendo es, vénganse a Quito, invitamos a todos los ecuatorianos a que se vengan a Quito, porque en los locales en Quito se han implementado todas las medidas de bioseguridad, protección, control para evitar aglomeraciones, pero también posibilitar a que hagamos turismo interno, porque una parte importante de la reactivación económica y productiva es el turismo, es que podamos recorrer el país, eso sí, priorizando las medidas de bioseguridad y protección. En Quito, por ejemplo, todos los museos van a estar abiertos. Hay una serie de promociones para hoteles, para restaurantes, para pequeñas cervecerías, para visitar lugares tanto en el centro histórico cuanto en los alrededores, en las parroquias rurales. Invitarles, repito, siempre con las medidas de bioseguridad. Y eso es importante. Igual para otras ciudades. Requerimos hacer este gastito, como decimos vulgarmente, para que nuestros hermanos que están en un sector tan deprimido como el turístico hotelero puedan también recibir algo y claro, muchos de ellos no quebrar, y esta va a ser la oportunidad. En el anterior feriado fue muy interesante porque se incrementó el aforo en una serie de lugares y las ciudades recibieron visitantes. Que haya habido aumento de contagios, sí, pero también viene la corresponsabilidad de cada uno de nosotros.
viene el hecho de que debemos protegernos cada uno de nosotros y no tener un policía o un militar atrás diciéndose, póngase la máscara, mantenga la distancia. También tenemos que pensar en eso: vida, salud, empleo, reactivación económica. La movilidad y el transporte en Quito son temas muy complicados de siempre, pero ahora con esta decisión del alcalde de darle, digamos así, no sé si la responsabilidad o por lo menos la atención directa al vicealcalde Guarderas del proyecto Metro de Quito, ha generado algunos comentarios un poco negativos. E incluso hablan de que el alcalde está pasando la responsabilidad al vicealcalde, lo cual no creo que sea así, pero ¿cuál es el criterio al interior del Consejo y particularmente, Bernardo, a propósito de este tema? No hay el operador internacional todavía y estamos así como a espera de saber qué pasa. Definitivamente este año pues el metro todavía no tendrá ni apertura de viajes previos, digámoslo así. ¿Qué podemos esperar para el 2021? Paso primero sobre lo del vicealcalde. En la sesión de consejo el día martes se pidió que haya una sesión extraordinaria del consejo para analizar esta delegación, que es absolutamente legal. Por supuesto, que el alcalde delegue al vicealcalde algunas de sus competencias está bien. Lo que se duda es que obviamente si el alcalde no toma un liderazgo firme, pues ¿para qué es alcalde? Así de simple, así de simple. Pero al respecto del metro, el metro hay algunas fechas y algunas cosas que son formales. La primera, la empresa española Acciona ha dado ya fecha para entregar la obra como tal, el 31 de marzo de 2021. Pero para ese 31 de marzo de 2021 debemos tener listo, uno, todo lo que va a ser el proceso de entrega-recepción, es decir, la ciudad tiene que recibir la obra como tal. Y segundo, tener listo ya el operador internacional para que inicie las pruebas y en el lapso de entre 4 y 6 meses tener al metro operando. Si ello no ocurre, el metro va a pasar a ser un elefante blanco, un juguete caro de más de 2.000 millones de dólares que tendremos que pagar los quiteños y los ecuatorianos. Para eso se viene ya tratando en el Consejo un proyecto de ordenanza en el cual básicamente se tiene que crear un sistema integrado de transporte de superficie del metro y de cualquier otro subsistema de transporte. Crear un sistema de recaudo integrado. Crear un fondo metropolitano de transporte que en suma es una caja común para todo. Hacer que los transportistas firmen nuevos contratos de operación en los cuales claramente esté tipificado que los buceros obviamente no son dueños de las frecuencias, sino que están entregadas en concesión por el Estado. El Estado es dueño de las frecuencias. Y así una serie de temas importantísimos. Y algo que se tiene que determinar también es la tarifa, Baero. Muchas personas nos preguntan sobre la tarifa y tienen razón. La Secretaría de Movilidad ha recomendado al Consejo lo siguiente: que la tarifa del bus, del transporte de superficie, sea de 35 centavos. Recordemos que durante 17 años el transporte no ha subido y Quito es la única ciudad en el país que no ha subido las tarifas de transporte. Luego, la tarifa del metro que sea de 45 centavos, que necesita por lo menos para sobrevivir, porque la tarifa real es de $1.08, pero nos han dicho que 45 centavos. Una tarifa de integración, quien use los dos sistemas, que básicamente son las personas de menos recursos, pagarían 65 centavos, no los 80, que sería la suma de los dos. Y algo importantísimo, eso sí, que se mantendría un subsidio de más o menos 40 millones de dólares, porque ninguno de los sistemas va a aguantar con estas tarifas, pero que este subsidio iría reduciéndose de acuerdo al aumento en el número de pasajeros. Me parece a mí una forma técnica de plantear el asunto, que va a tener repercusiones políticas, obviamente, que va a haber una reacción, por supuesto, pero lo que se ha buscado es una tarifa socialmente justa, para que el ciudadano, obviamente, va a tener que pagar un poquito más, pero que no se le afecte más a la economía. Pero ¿qué va a pasar si es que no hay estos incrementos? Pues simplemente van a quebrar los buses y va a quebrar el metro. Y ahí sí nos tocará pagar, sin utilizarlo al metro, como digo, por más de 2.000 millones de dólares. Va a ser un tema escabroso, que de hecho lo estamos analizando con mucha seriedad y con los análisis técnicos respectivos para decidir, diría yo, en las próximas semanas sobre toda esta ordenanza del sistema integrado de transporte.
Bernardo, muchas gracias. Estamos contra el tiempo, pero muy clara su posición a propósito de estas acciones del municipio. Siempre un honor, Byron. El concejal de Quito, Bernardo, 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos. A las 19 horas con nosotros, Vanessa Herbal. Recuerde, contar el resumen informativo de la jornada conmigo. Muchas gracias.